Buenos días con todas y con todos. Estamos muy contentos y agradecidos por su presencia aquí en este encuentro que hemos denominado Intercambio de Saberes y Experiencias para la Defensa Territorial. Primero que nada me gustaría por favor comentarles que tenemos interpretación simultánea, temos tradução simultánea ahora, y toda esta traducción simultánea la van a poder acceder a través del enlace de Zoom que vamos a compartir con ustedes en el caso estuvieran a través de Facebook. Vamos a ter uma mensagem fixa no Facebook para vocês se conectar em caso de vocês precisarem tradução simultânea. In the case that you need interpretation, please connect through the Zoom link we will share in the Facebook streaming. Buenos días, entonces nuevamente queríamos presentarnos. Bueno, mi nombre es Eliana Rojas, yo soy coordinadora de articulación y aprendizaje para el programa Todos los Ojos en la Amazonía. Y estamos muy contentos de poder tener aquí a una serie de panelistas, expertas y expertos en estrategias de defensa territorial desde sus diferentes campos. Ahora les voy a presentar un poquito más sobre el perfil de cada uno y también comentarles que el programa Todos los Ojos en la Amazonía tiene esta serie de webinars en los cuales va a presentar un poco más sobre su plataforma de aprendizaje TOA. Este es un espacio inicial y queríamos comentarles también un poco del programa TOA. El programa TOA tiene por objetivo parar la degradación y la deforestación en Amazonía, específicamente volcado a los 3 países de Brasil, Ecuador y Perú, en alianza y a través de una coalición de más de organizaciones. Operamos en diferentes campos, unos que tienen que ver con la tecnología y el uso de la tecnología para poder recoger evidencia sobre la violación de derechos colectivos y territoriales en Amazonía. Entonces se trabaja directamente con las comunidades que están en territorio para poder recolectar esas evidencias sobre la violación de derechos a la par de la deforestación y la degradación de sus hábitats. Y luego también usamos esta información, esta evidencia para generar campañas de comunicaciones, para poder también generar litigios estratégicos y acciones legales y administrativas que puedan también facilitar el acceso a la justicia de parte de estas comunidades y poblaciones locales e indígenas en esos 3 países. Y también trabajamos en alianza con otros actores para poder posicionar el caso y los temas de defensores y defensoras de los derechos ambientales, defensoras ambientales y de derechos humanos, de acuerdo a cuál sea la nomenclatura que se utiliza en cada país. Buscamos también generar un aprendizaje colectivo entre las organizaciones socias de Todos los Ojos en la Amazonía y también las aliadas. Entonces todas las organizaciones, estas 30 a más organizaciones que conforman TOA, tenemos ese compromiso de compartir experiencias y compartir los aprendizajes de las experiencias en territorio a nivel nacional e internacional en las diversas iniciativas. Entonces en este marco es que hemos desarrollado una plataforma de aprendizaje que le hemos denominado Plataforma de Aprendizaje Todos los Ojos en la Amazonía, que justamente reúne todas esas experiencias, lecciones aprendidas, herramientas, diversos recursos que puedan facilitar esa transmisión de conocimiento y saberes, pero también que puedan fortalecer capacidades dentro y fuera del consorcio de TOA. Entonces tenemos una mirada a hacer un llamado a más organizaciones amazónicas a sumarse a este esfuerzo de compartir aprendizajes. Entonces, en este marco hemos desarrollado esta primera serie de estudios de caso que denominamos Caminos de Resistencia. Esta serie se ha desarrollado de manera colaborativa con cada una de las organizaciones que mis colegas aquí presentes representan, también otras organizaciones aliadas, y la idea es que a través de estos estudios de caso se pueda sistematizar y documentar este camino de resistencia de cada una de las organizaciones que empezó hace muchísimo tiempo y que el programa TOA ha venido contribuyendo en esas luchas. Entonces, una de las contribuciones que estamos ahora desarrollando es esta serie de estudios de caso que sistematiza esas experiencias para poder compartirlas con una audiencia mayor y poder inspirar acciones y poder inspirar también el fortalecimiento de redes en Amazonía. Entonces, ahora
Como ven aquí estamos con 6 colegas, quería presentarlos rápidamente. Estamos, si pueden alzar la mano también compañeros para cuando los vaya presentando. Tenemos a Alex Lusitante, él es de la organización Alianza Seibo, específicamente es un joven líder del pueblo Aicofán, vocero de la comunidad de Sinangue, que está ubicada en Sucumbíos, Ecuador, y él también está basado en el Ecuador. Bienvenido, Alex. También vamos a tener pronto a Adriano Caripuna, cuando ya él se sume lo voy a presentar, él es de la tierra indígena Caripuna. Contamos también con la participación de Sara Pereira. Buenos días, Sara. Ella es de FASE Amazonia, ella es educadora de la organización FASE y justamente ha venido para contarnos un poco sobre la experiencia que tiene FASE junto a otras organizaciones en Pago Grande, que está ubicado en el estado de Pará, en Brasil. Luego también estamos con Renato Pita, él es de Puinamut, de la organización que justamente une a 4 federaciones, que esa organización se define en la Plataforma de Pueblos Amazónicos Unidos en la defensa de sus territorios, y nos va a contar un poco la experiencia de Puinamut en Loreto, Perú. Y finalmente también estamos con representantes de organizaciones internacionales como es la COICA. Tenemos aquí a Tabea Cacique, ella es dirigente de Educación, Ciencia y Tecnología para la COICA y recientemente también nombrada secretaria de AIDESEP. Bienvenida, Tabea. Y estamos con Oliver Salgue. Oliver es de Greenpeace, él es coordinador del programa Todos los Ojos en la Amazonía para Greenpeace Brasil. Entonces, sin más, antes de ya darle la palabra a mis colegas, me gustaría poder presentarles un poco de los casos de estudio, ¿no? Ahí, por favor, Norita, si puedes transmitir estos casos específicos para luego ya estar compartiendo más en conversación. El pueblo indígena Aicofán. Entramos en la comunidad Sinangue, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía del Ecuador, donde habita el pueblo indígena Aicofán. Con un territorio de bosque mayormente virgen, los Aicofán de Sinangue han tenido que responder a la constante invasión de mineros, madereros, cazadores, pescadores ilegales y otras actividades extractivas. Estamos dentro da Amazônia brasileira, no estado de Rondônia, em uma área de 153 mil hectares que corresponde à terra indígena Caripuna. Estima-se que entre 1988 e 2018, mais de 10 mil hectares de nossas florestas foram degradados e desmatados, sendo que mais de 80% ocorreu apenas entre 2015 e 2018. Al norte de la Amazonía peruana, entre las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, habitan 98 comunidades indígenas. En un territorio que cubre aproximadamente 690.000 hectáreas, estas comunidades se enfrentan a una indiscriminada extracción petrolera, principalmente de 2 lotes, durante más de 50 años. No estado do Pará, na Amazônia brasileira, vivem 35 mil pessoas, 144 comunidades originárias e tradicionais, como populações ribeirinhas e indígenas. Desde 1980, este território ancestral de mais de 250 mil hectares tem sido ameaçado por invasões, extração ilegal de madeira, grilagem, pesca predatória, construção de portos e principalmente por projetos de mineração. Genial, entonces como han podido observar, estos han sido una serie de introducciones a través de video a cada uno de estos casos que están reunidos en esta serie de estudios de casos de caminos de resistencia. Entonces ahora me gustaría empezar este bloque de conversación con Sara, Alex, Oli, Tabea, Renato y Adriano, que
pronto esperemos que se esté sumando. Un poco la conversación que vamos a tener ahorita va a estar basada sobre 4 ejes. Primero vamos a hablar sobre las amenazas que enfrentan los territorios en la Amazonía y por qué es que se generan estas estrategias de defensa territorial desde el núcleo de las comunidades y las organizaciones. Vamos a también conversar un poco sobre cuáles han sido esas principales estrategias en cada uno de los 4 territorios sobre los que los videos estaban comentando. Vamos a hablar de los resultados, de cuáles de estos resultados dejan también un legado importante para otras organizaciones, tanto como para las propias comunidades. Y finalmente vamos a también compartir recomendaciones, es decir, en base a las lecciones aprendidas desde cada una de las organizaciones que están aquí reunidas, cuáles han sido o cuáles serían esas recomendaciones que darían a otros colegas, otras organizaciones e iniciativas que estén luchando contra la degradación, contra la deforestación del bosque amazónico, a la vez de también luchando contra la violación de derechos colectivos, derechos indígenas en Amazonía. Entonces, nos gustaría ahora empezar, vamos a yo ir pasándole la palabra primero a Tabea y después a Oli. En este caso Tabea, como saben, es de la COICA y Oliver de Greenpeace. Nos gustaría saber, ¿no? O sea, hay una serie de amenazas y desafíos que están enfrentándose en territorio, ¿no? Tala minería ilegal, acaparamiento de tierras, también una contaminación fuerte producto de estas actividades, como por ejemplo también la explotación y explotación indiscriminada de petróleo, ¿no? Y todo esto está afectando tanto el agua como los alimentos que finalmente impactan en la salud de las personas que habitan en estos territorios. Entonces se está dando una violación sistemática de derechos colectivos y derechos indígenas en este contexto, en nuestros países en los que estamos ahorita trabajando. Quisiéramos saber, existen normativas que en verdad están ahorita condenando estas violaciones, ¿no? Quizás la más significativa sea el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué es que a pesar de estas normativas existentes se está haciendo o se está logrando concretar estas amenazas, se están vulnerando a las poblaciones locales e indígenas? ¿Qué está pasando, Tabea, desde la perspectiva de la COICA, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales los territorios amazónicos siguen siendo vulnerados a pesar de estas normativas? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Les saluda Tabea Cacique, mujer indígena de pueblo Axénica, la provincia de Atalaya, Perú, y coordinadora de Educación, Ciencia y Tecnología, la COICA. En relación a esta pregunta, si bien es cierto, la tala, minería, explotación petrolera, invasión de territorios y otros son amenazas latentes en la cuenca amazónica. Estos temas es preocupación y es lo que vive a diario nuestros hermanos, hermanas en sus comunidades. El Estado lamentablemente no cumple con atender a pueblos indígenas con el aseguramiento territorial. Para nosotros es muy importante la titulación de nuestras comunidades al 100%. Si bien es cierto, existen proyectos a través de los apoyos externos, el Estado no está cumpliendo con efectivizar este trabajo en aseguramiento territorial. Existen invasores que vienen de otras regiones en los territorios amazónicos para fines que nosotros como amazónicos no estamos acostumbrados. Plantaciones ilícitas, trabajo de monocultivo, extensiones de trabajo, ¿no? Tala ilegal, tala de árboles, con fines de negocios que están acostumbrados a ello. Nosotros como amazónicos tenemos otra perspectiva, la cultura diferente de conservar. Para nosotros los árboles es nuestra vida, es nuestra casa. Nosotros vivimos ahí, para nosotros es todo. Nosotros no miramos con fines de negocios, de talar árboles, extensiones de bosques con fines de negocio. No, lamentablemente, personas externas
que no viven en nuestra Amazonía vienen con esa mentalidad. Y es una amenaza que está existiendo hasta la actualidad. Los narcotráficos están en territorios amazónicos. Lamentablemente, el Estado no está accionando frente a esta situación que nosotros desde las organizaciones hemos demandado al Estado. No está accionando de una manera rápida. Y eso es lo que nos preocupa desde las organizaciones, desde la COICA. Estamos trabajando fuertemente esta demanda y ya llevando a otras instancias, ¿no? Para que pueda atender, hacer llamado a los estados, ¿no? de cada representante, presidente de cada país, que debe atender a esta población indígena que viven, ¿no? Que son bases de COICA. Por lo tanto, hago llamado a cada estado, por ejemplo, en este caso el estado peruano, atender a la población amazónica desde las organizaciones representativas nacionales. Ellos han presentado las demandas, las agendas propias de pueblos indígenas y hasta el momento no están atendiendo y esa es nuestra preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tabe. Has mencionado algunas cosas claves, ¿no? Como por ejemplo la inseguridad territorial que hay todavía en relación a la titulación y el reconocimiento de tierras. Oliver, cuéntanos un poco desde la perspectiva de Greenpeace Brasil, ¿cuáles se consideran son esos principales motivos por los cuales aún se continúan y se están profundizando esas vulnerabilidades en territorios amazónicos? Bom dia a todos e todas. Infelizmente, temos uma situação no Brasil onde o governo brasileiro toma a decisão para entrar dentro de uma luta contra os povos indígenas no Brasil, particularmente, entrando numa guerra contra a natureza e, afinal, entrando numa guerra contra a estabilidade do clima mundial. Porque o que a gente está vendo e podemos documentar todos os dias, desmatamento, fogo, invasão de terra, não tem apenas impacto para as pessoas morando lá, e sim tem impacto para a qualidade da água, para a opção de caçar no território, porque se seu território é invadido com grupos criminosos, com armas, você obviamente tem menos chance para sobreviver neste lugar, com paciência e com o chance para caçar seu peixe, para caçar suas comidas. E este governo toma a decisão para não apenas dar carta branco para os invasores e para os grupos criminosos, o governo também está ativamente apoiando este movimento para mudar leis, para riscar leis, para fazer comentários no público, que afinal nós estamos numa situação no Brasil que temos escolher desenvolvimento econômico ou proteção da Amazônia. Isso é completamente errado. É possível para ter desenvolvimento econômico, mas isso apenas vai funcionar como uma Amazônia protegida. Porque se a Amazônia e o ecossistema inteiro vai cair, o impacto não vai ser apenas para a Amazônia, vai ser para a América do Sul inteiro, com impactos também para o norte do continente. O governo brasileiro está jogando como o futuro do mundo, não apenas como futuros dezenas e pessoas que estão todos os dias impactando negativo, não, está jogando com a vida de todos nós. E estes exemplos que o mundo mostrou nas últimas semanas, alagamento na Alemanha, fogo na Grécia, fogo no Califórnia, fogo na Turquia, são todos impactos pela mudança climática e o relato que a Organização Internacional de IPCC mostrou essa semana, que é provado que o clima, sim, já está sentindo impacto e estas temperaturas loucas na Canadá com 50 graus, numa região que deveria ser 25, sim, são impacto. E este impacto climático está começando também aqui no Brasil, nestas matas que são destruídas, e cada hectare que está destruído, cada hectare que está desmatado, vai apoiar esta mudança climática.
E, infelizmente, as pessoas que moram lá, seja comunidades tradicionais, comunidades de trabalhadores, quilombolas ou povos indígenas, são uma das primeiras pessoas que está sentindo esta mudança, porque eles estão morando lá. E pessoas como a gente, como eu, morando no São Paulo, vão ver este impacto mais tarde, mas sim, já podemos sentir todos os dias. E o contrário pode ser acontecer, porque o governo brasileiro mostrou 15 anos atrás que com esforço de fiscalização, se você cumpre o dever das leis que você tem, você sim pode derrubar com desmatamento para um número muito mais baixo do que a gente está vendo agora. Os últimos 3 anos praticamente mostrando um desmatamento de mais de 1 milhão de hectares, e foi metade disso em 2013 e 2014. Se o governo quis, eles sim podem atuar de uma maneira para apoiar os povos, para apoiar a natureza e para apoiar que nós podemos mitigar as mudanças climáticas. Mas esse governo não quer, esse governo declarou esta guerra e a gente pode ver isso todos os dias. Isso não é uma natureza, eu acho que é importante para dizer, que não é uma coisa que sai do céu, que não temos uma opção. Sim, temos uma opção, o governo pode fazer diferente, e atualmente as organizações que são responsáveis para a proteção da natureza no Brasil, eles têm pouca chance para de verdade fazer o trabalho deles, porque o governo está tirando dinheiro, tirando pessoas e tirando responsabilidades, e no outro lado o Congresso do Brasil ou o governo está todas as semanas tomando uma decisão com novas leis que vai mais ameaçar as vidas das pessoas que estão morando desde milhares de anos como a Amazônia. Muchas gracias, Oli, por compartir esta dura realidad que se está viviendo en Brasil. Algo bien importante que has mencionado es cómo ese desmantelamiento de las políticas y leyes de protección territorial, ambiental, climáticas, ¿no? Está también impactando sobre los medios de vida de las poblaciones, ¿no? Y sobre todo también cómo, creo que una de las preguntas que nos hacemos es cómo ser más efectivos en comunicar y en actuar frente al impacto que se está teniendo a la desestabilización del clima, ¿no? Al cambio climático. Entonces es una conversación que se está dando a distintos niveles, a nivel local, nacional y también internacional. Ahora hay muchas estrategias que se están desarrollando desde los territorios, ¿no? Y justamente esta compilación de los estudios de caso busca poder mostrar y documentar y difundir, visibilizar esas estrategias que han sido exitosas, especialmente implantadas por las organizaciones y las comunidades en territorio. Y por ejemplo, ¿no? Hemos identificado algunas estrategias, ahí le pido al equipo ayuda para mostrarlas en pantalla, pero algunas de esas estrategias, por ejemplo, que se están desarrollando desde territorio es el fortalecimiento de la gobernanza, ¿no? La unión de las comunidades, también tenemos esas alianzas estratégicas que son clave para poder destrabar acciones, ¿no? Alianzas estratégicas que incluye también aliarse a organizaciones de sociedad civil, del sector público, privado, y por supuesto de medios de comunicación. Cómo es que los medios de comunicación, esa cobertura mediática está visibilizando estas acciones, el papel que también tiene la tecnología, el papel del monitoreo y mapeo territorial, ¿no? Desarrollado por vigilantes comunitarios, por monitores, que pueden estar captando esta evidencia a través del uso combinado, tanto de la tecnología como de los saberes ancestrales que tienen en el manejo de su territorio. Y capacitaciones, el desarrollo de capacidades de jóvenes, de líderes, lideresas, la incidencia política, las denuncias, el uso de toda esta evidencia recolectada, ¿no? Utilizarlo para hacer denuncias públicas, para poder también generar algunos procesos administrativos, investigaciones posteriores. Entonces, una cosa importante también es el litigio estratégico, ¿no? Todas estas estrategias que están aquí mostradas son súper importantes y son puntos comunes entre los casos que se reúnen en esta serie de estudios. Entonces, quisiera preguntar ahora a Adriano, bueno, Adriano todavía no se conecta, pero a Sara, a Alex y a Renato, ¿no? Si miran este camino que se ha recorrido por cada una de sus organizaciones en relación a estas estrategias, ¿cuáles dirían que son
las dos estrategias más importantes y de mayor impacto para su territorio y comunidad. Y antes de darle la palabra primero a Sara, me gustaría recordarle a la audiencia que tenemos traducción al español, portugués e inglés, y que para poder acceder a esta traducción es necesario que estén conectados a través del link de Zoom. Nós temos agora, pessoal, tradução simultânea para espanhol, português e inglês. Por favor, se vocês precisarem dessa interpretação ou tradução, podem se conectar pelo link do Zoom. Sara, cuéntanos cuáles son esas dos estrategias que elegirías en el caso de Pai Lago Grande. Bom dia a todas, todos, todes que nos acompanham nessa transmissão. Primeiro é uma alegria estar participando com vocês e agradecer por essa oportunidade. Bom, como o Oliver já mencionou, nós vivemos uma situação bem complicada no Brasil, no que se refere à violação de direitos socioterritoriais e ambientais. Então, diante disso tudo, a gente não tem assim duas balas de ouro, né? Ou bala de ouro e bala de prata, duas estratégias que resolvem a questão. A gente tem uma série de estratégias que se entrelaçam e se complementam à medida que essa ação territorial vai se desenvolvendo, não é? Aqui na Amazônia brasileira, e imagino que na Amazônia, de um modo geral, também é assim, nós sofremos um processo de colonização não apenas do ponto de vista territorial, mas também uma colonização do saber, uma colonização da ciência, não é? Então, a gente tem muito trabalho, inclusive, para fazer esse processo de descolonização do pensamento, do imaginário, do conhecimento. Daí que uma das principais estratégias que a gente desenvolve nesse processo é a formação. São processos de capacitação de liderança, em que a gente aborda esses processos de invasão territorial, levando em consideração esses aspectos também da colonização do imaginário, né? Porque o discurso desenvolvimentista, o discurso da geração do emprego e renda é muito colocado pelos grandes projetos, pela mineração, pelo monocultivo de soja, e é vendido, inclusive, pela imprensa local, regional, né, e nacional, como como a grande estratégia de desenvolvimento. Vide a campanha Agro é Pop, que é uma campanha que circula na principal emissora de veiculação nacional já há bastante tempo. Então, a gente tem todo esse processo de formação de lideranças para discutir as formas organizativas, né, que valorizem esse processo de conhecimento local, que eleve a autoestima das lideranças e dos comunitários, que conheçam, mergulhem na sua própria história e tenham isso como referência de luta e resistência. Outro aspecto importante é, a partir desses processos de capacitação, disseminar um processo de mobilização que começa internamente, não é? Dentro do próprio território, o território do Pai Lago Grande, aqui em Santarém, é um território que tem outros três, vamos dizer assim, subdivisões que a gente chama, não é? Que é o Lago Grande, o Arapiuns e o Arapixuna. É um território bastante amplo do ponto de vista territorial, mas também do ponto de vista político, né? Tem muitas questões políticas que envolvem esse processo. Então, fazer esse processo de mobilização interna no diálogo com as comunidades, fazer inclusive intercâmbios internos para que as comunidades dessas 3 sub-regiões se conheçam mais, se visitem e se articulem a partir das suas peculiaridades, mas também do que os unifica enquanto território, é fundamental. E um outro elemento que eu queria trazer, não é? Quebrando aí o protocolo das 2 estratégias, que é a comunicação. Não tem como fazer um processo de resistência, de luta, sem a comunicação. E uma comunicação que vai para além das grandes mídias, né? Uma comunicação que está baseada na comunicação interna, falar para dentro, para as comunidades. Aí é preciso utilizar ferramentas de comunicação que as comunidades entendam com uma linguagem própria. E aqui, no nosso caso, uma ferramenta que é muito utilizada é o rádio, não é?
Tem muitos lugares em que não tem energia, em que não chega a televisão ou a internet, mas o radinho de pilha tem toda a comunidade, por mais longínqua que ela seja, tem um radinho de pilha através do qual as pessoas se informam, ouvem uma boa música, tratam da sua cultura e dos seus processos organizativos. Então, a comunicação, utilizando o rádio como ferramenta para chegar nessas comunidades e nas casas das pessoas, tem sido um elemento importante nesse processo. Não apenas o rádio da emissora comercial, mas as rádios comunitárias também, não é? Aqui, além das rádios comunitárias que estão nas comunidades, tem o que a gente chama de rádio porte, que são aqueles alto-falantes que são colocados no porte e onde as principais informações são veiculadas. Então, desde isso, né, até uso de cards, WhatsApp, não é? Outras ferramentas, como o impresso também, né, panfletos, cartilhas, material em que as pessoas possam ler, manusear, o cartaz. Aqui a gente tem uma cultura de pregar o cartaz na parede. Então, esse processo da comunicação interna é fundamental e disso também difundir, né, para a região, para o estado e até internacionalmente. É isso. Muchísimas gracias, Sara, por compartir esta experiencia de FACE y otras organizaciones en el territorio de Paela Ograngi. Aquí es interesante notar esto que dices, ¿no? Justamente los retos que se enfrentan en un territorio tan grande y tan amplio, donde existen diferentes sectores, culturas, ¿no? Una diversidad en todo el sentido de la palabra. Y rico ese uso de herramientas comunicacionales que puedan llegar tanto internamente como externamente. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Renato. Renato, compártenos un poco sobre estas estrategias, ¿no? Las claves, las fundamentales, porque sabemos que son muchísimas, pero las claves que han dado buenos resultados en el caso de Puinamut. Gracias, Eliana. Bueno, primero un pequeño marco de contexto. Puinamut es una plataforma de unidad de 4 federaciones indígenas que representan a 100 comunidades aproximadamente, pero de 4 pueblos distintos: el pueblo Achuar del Corrientes, el pueblo Quechua del río Pastaza, el pueblo Quichua del río Tigre y el pueblo Cucama del río Marañón. Son 4 federaciones indígenas: Fediquep, Feconacuara, Coadecospat y Opicafpe. Y tienen trabajando en este proceso a través de la plataforma Puinamut desde hace 10 años aproximadamente. Estas comunidades y federaciones enfrentan problemas concretos de la actividad petrolera: la contaminación, los daños holísticos que genera la actividad petrolera, así como una agenda que se desprende también de consecuencias del enfoque de desarrollo que se genera sobre sus territorios, ¿no? Es decir, el Estado tiene presencia en estos territorios a partir de un criterio extractivista, ¿no? Básicamente, sacar petróleo y luego, como dicen en las mismas comunidades, voltear la cara, ¿no? No atienden en concreto problemas de servicio público, problemas ambientales, problemas de salud, etc. Entonces, este es un poco el criterio de unidad que tienen estas organizaciones, y yo diría que esa es la principal estrategia que se tiene, en todo caso, la unidad de 4 pueblos distintos, unidad de muchas comunidades, y unidad, además, en un proceso de largo aliento. O sea, son 10 años ya que se está trabajando, y la unidad se mantiene sólida. Entonces, eso diría que en un primer plano sería una fortaleza, que se tiene una estrategia importante, ¿no? Cómo se han podido mantener sólidos a partir de esta realidad en una zona que está impactada por 50 años de actividad petrolera, ¿no? Ese sería un primer criterio: la unidad de los pueblos para luchar y para mantenerse, además, firmes a lo largo del tiempo. Un segundo nivel de estrategias importantes se genera en torno a la gobernanza, ¿no? El control territorial que generan las comunidades y federaciones frente a la actividad petrolera, y frente también a la gestión que hace el Estado de los territorios y los impactos que genera la actividad petrolera u otros agentes, ¿no? Existen monitores ambientales que, precisamente por medio de tecnología y por medio de una preparación en derechos, tienen la capacidad de gestionar
a imponerse ante muchas veces la negligencia, la mala fe o incluso el daño, digamos, previsto desde el Estado y desde las empresas petroleras, ¿no? Acá hay un largo proceso de fortalecimiento de estos monitores ambientales, con bastantes años también de trabajo, más de 10 años de trabajo de formación de monitores ambientales y de estrategias de fortalecimiento de comunidades en el marco de lo ambiental, ¿no? Pero no solo eso, la gobernanza no se queda en solo eso y en solo el marco territorial, sino también de manera complementaria podríamos decir que se desarrolla una gran agenda de incidencia para la gobernanza. Las comunidades y organizaciones se han plantado frente al Estado y le han exigido sentarse a dialogar en espacios oficiales y desarrollar una agenda que tenga como objetivo la reparación de los daños generados 50 años atrás por la actividad petrolera, y además una agenda hacia adelante en donde haya la capacidad de resarcir malas prácticas y atender derechos concretos que han sido olvidados, tanto en términos ambientales, de salud, de servicios públicos, de educación, territorios, etc. Entonces, esta incidencia para la gobernanza se materializa en espacios de diálogo oficial, en donde federaciones y comunidades se sientan con altas autoridades del Estado para desarrollar una agenda que sirva para atender esta problemática integral de muchos años, ¿no? Estos espacios de trabajo no necesariamente representan a veces resultados inmediatos, hay resultados a corto plazo, hay resultados a largo plazo, pero creo que como estrategias para mantener y proyectar en el tiempo, pensando en que estos son procesos de largo aliento de las comunidades y de las federaciones, han resultado como pilares importantes, entre otras estrategias más, campañas, movilización territorial importante de las comunidades para sustentar estas estrategias también, pero diría que en términos generales son los pilares fuertes que genera el trabajo de Puna. Muchas gracias, Renato. Súper también clave lo que mencionas de la unión, que también Sara lo mencionaba en el caso de Paella Gogranji, ¿no? De cómo esta diversidad de identidades culturales unen fuerzas, ¿no? Y en el caso de Puinamuda, una negligencia de 40 años, ¿no? Entonces este trabajo que se ha desarrollado en los últimos 10 años es bien importante. Alex, nos gustaría escuchar la experiencia de ustedes en el caso de la comunidad de Sinangue, en Ecuador. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos y todas quienes están, a todos los panelistas y a todos quienes están siguiéndonos en vivo también. Bueno, primero que nada estoy muy contento de poder compartir experiencia desde el territorio de Sinangue, el proceso de resistencia que hemos llevado. En este caso, como las estrategias más importantes que la comunidad ha manejado es, en este caso, como mencionaban los compañeros, la unidad de la comunidad. Yo creo que este tema de la unidad, de la unión de la comunidad es como muy importante, primero que nada, porque a nosotros nos permite organizarnos y estar fuertes en territorio, hacer fuerte nuestra voz desde el entendimiento del por qué estamos empezando este proceso de resistencia. Caso contrario, podría suceder como muchas veces las empresas, los estados manejan como la estrategia de decir divide y vencerás, ¿no? Entonces, siempre es por eso como la importancia de la unidad para que las empresas, tanto el Estado mismo, no nos divida, para que nuestra lucha sea fuerte también. Entonces, desde ahí, como desde el consejo de los abuelos, desde la participación de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, entonces como desde ahí parte como esa unidad, ¿no? Desde esa voz que nace desde el territorio, eso es lo que nos llena a nosotros también como líderes de poder como llevar la voz con más fuerza hacia afuera, ¿no? Y otra cosa importante que quería como contar como parte de la estrategia es el tema de la comunicación. Y bueno, como decían, hay una serie de estrategias que se ha manejado, ¿no? Pero yo lo he visto también como bastante relevante el tema de la comunicación. ¿Por qué razón? En este caso, nosotros hemos entendido claramente que nosotros, si llevamos una lucha sobre el techo,
debajo de la casa sin que nadie nos vea, o dentro de la casa sin que nadie nos vea, va a ser una lucha fracasada. ¿Por qué? Porque el Estado tiene como mucho poder también que podría hacer hasta lo imposible con tal de que nosotros no lleguemos a lograr con nuestros objetivos de defensa de nuestros territorios y nuestros derechos. Pero aplicando la estrategia de comunicación al nivel local, nacional, internacional, con organizaciones, desde la articulación de luchas, desde las organizaciones nacionales e internacionales. Entonces, estamos siendo visibles, nuestra lucha está siendo visible frente a todo lo que está pasando en territorio, pues la sociedad mismo está mirando, y así como no podrían el Estado tratar de jugar como con nuestros derechos en este caso, ¿no? Entonces, de la misma forma, ha sido como la comunicación nos ha servido bastante para poder como que sea como una presión social, mediática mismo, para que los jueces dentro de sus decisiones no vayan a desviarse de camino, porque hubo muchas cosas que creíamos que el Estado podría como estar interviniendo ante el Poder Judicial, y nosotros pues hemos estado desde ese lado como pendientes también, comunicando siempre todo lo que estaba sucediendo en el territorio. Yo creo que esa fue una estrategia muy válida, muy importante, que podrían como aplicar en otros territorios. Muchísimas gracias, Alex. Y en especial esto que comentas de rescatarlo de la comunicación, ¿no? Y cómo desde Alianza Seibo, desde la comunidad, ustedes han conseguido también tener ese hilo conductor entre la vocería a nivel local, también participando en esas comunicaciones a nivel internacional y nacional. Acá también tenemos conectado a Adriano Caripuna. No sé si estamos con buena conexión, Adriano. ¿Estás ahí? Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sí, sí, buenos días, Adriano, bienvenido. Estamos justo ahora intercambiando experiencias en relación a las estrategias clave para cada uno de los casos. Quiero presentar a Adriano a todos. Adriano es líder indígena de la Terra Indígena Caripuna, que está ubicada en Rondônia, en Brasil. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, Adriano. Cuéntanos brevemente sobre cómo es que desde la experiencia de la Terra Indígena Caripuna, ustedes han logrado identificar e implementar estrategias clave. ¿Cuáles son esas estrategias clave que ustedes han encontrado han sido exitosas para avanzar en esta lucha de la defensa de su territorio? Então, bom dia mais uma vez, Olly, Sara e os demais que estão através dessa reunião virtualmente, né? Eu sou liderança indígena de Porto Velho, Rondônia, Brasil, né? E estou nessa luta desde quando eu tinha meus 12 anos, mas fiquei reconhecido a partir de 2018, onde se partiu-se denúncia do meu povo, onde eu fui fazer a minha primeira incidência internacional em Nova York, na ONU. Né? As nossas estratégias que nós temos contra esse dito projeto de economia que o Brasil vem implantando e dizendo que é o melhor caminho para gerar renda e emprego, que na verdade isso é uma mentira do governo atual, na verdade é um genocida contra os povos indígenas e contra os povos tradicionais que vivem na floresta e protegendo a Amazônia como um todo. Quanto ao povo caripuna que se localiza em Rondônia, nós temos uma estratégia de denúncias e até mesmo de levar ao órgão competente as denúncias, que são eles MPF e a PF aqui de Rondônia. A gente faz o levantamento e monitoramento através dos parceiros, a qual estão aí do outro lado do vídeo. Né? Mas os caripuna também, eles fazem o monitoramento só, né? Através da ajuda do parceiro. Nós vamos até o foco da invasão, ou seja, onde está acontecendo o crime ambiental, a gente fotografa, faz um pequeno vídeo, muitas das vezes,
e com ponto de GPS, coordenada geográfica, e a partir daí, nós, através da nossa associação, formalizamos um ofício, um documento, para denúncia para os órgãos competentes. Sabemos que aqui no Brasil, vocês que nos assistem, o processo é muito lento, né? Enquanto os criminosos do meio ambiente, eles agem muito rápido, né? Enquanto se forma uma operação para prender ou coibir esse ato criminoso, demora meses até anos, né? Durante esse percurso todo, a situação dos povos indígenas e dos caripuna começa a ficar ameaçado. Por exemplo, a floresta vai sendo destruída, a queimada vai tomando de conta, os invasores vão adentrando cada vez mais, até que formaliza uma operação para prender essas pessoas que estão envolvidas, a floresta já não existe mais. Isso sem se falar também que o Estado brasileiro liberou o Cadastro Rural Ambiental, que é o DITUCAR, dentro das terras indígenas, numa terra homologada e demarcado pelo governo federal, garantido por lei que o território indígena e dos caripuna é de uso fruto para os caripuna, não pode ser negociado, muito menos vendido e muito menos alugado, ou seja, de arrendamento. Mas, porém, o governo federal liberou os cadastros rurais. Atualmente, tem 94 cadastros rurais dentro da terra indígena caripuna. Isso sem se falar que tem grandes mineradoras que têm o pedido de lavra dentro do território indígena, não só dos caripuna, isso é de todos os territórios indígenas. Então, é muito assustador. Esses pedidos que estão dentro do Congresso, falando da mineradora e do Senado, vem-se há muito tempo. Por esta razão, o Brasil, né? O Brasil está acelerando o processo de liberação de projetos criminosos contra os povos indígenas e contra os povos que protegem a Amazônia. Projeto de grilagem, que atinge todo mundo, 490, que é a questão dos povos indígenas, marco temporal, que eles estão querendo aprovar, dizendo que a partir de 5 de outubro de 1988, que pode ser reconhecido os territórios indígenas. E nós, como os povos originários, nós sabemos que nós estamos há mais de 521 anos. Então, o Estado brasileiro, atualmente, tem uma dívida imensa com os povos indígenas, porque os governantes anteriores que ditam e falam sobre a economia, eles massacraram os povos indígenas, e, sobretudo, o povo indígena caripuna, que nós éramos muito em Rondônia, e acabaram com o nosso território, praticamente. Como eu digo no meu áudio, não sei se foi publicado ou vai ser publicado ainda hoje, que nós reduzimos a 6 pessoas, né? Porque a economia, como eles estão dizendo, mata o povo. A economia são assassinos, é venenoso, mata os povos indígenas, mata a floresta e mata nosso rio e também a nossa floresta. Então, é isso que eu tenho no primeiro momento para falar para vocês que nos ouvem e que nos assistem. Obrigado pelo momento. Muchas gracias, Adriano, por compartir esta experiencia de la tierra indígena caripuna. Algo importante en relación a la tierra indígena caripuna es que era la 9ª tierra indígena más deforestada a nivel de Brasil. Entonces, justamente toda esta explicación y descripción de cómo se vienen desmantelando las políticas de protección de derechos colectivos en Brasil, creo que tiene un reflejo muy, muy claro a través de la experiencia de la TI caripuna. Ahora, les agradecemos a todos por haber compartido este contexto y también las estrategias, ¿no? Porque es bueno hablar de la problemática, pero también es muy bueno hablar de qué estrategias ustedes han impulsado, ¿no? O contribuyen a impulsar en cada uno de los territorios, que son estas propuestas del núcleo de las comunidades y las organizaciones. Nos gustaría también conversar un poco sobre un eje común en todos los casos, ¿no? Que es la participación de diversos actores, ¿no? Hemos hablado de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de ancianos. Todas estas figuras
comunitarias están participando en estas estrategias. Entonces quería yo preguntarles, ¿no? ¿Cómo es que han logrado involucrar a todos estos actores comunitarios para estos procesos de resistencia? ¿No? Que mencionen brevemente un poco cómo ha sido esa experiencia, qué ha sido lo más importante a resaltar en este diálogo con todos estos actores comunitarios. Ahí me gustaría pasarle la palabra primero a Alex. Muchas gracias, Eliana. Bueno, un poco, como había mencionado anteriormente, lo importante de esta lucha fue como la participación de la comunidad en sí, ¿no? En un principio, junto con la comunidad, pues hemos trabajado bastante en este tema, ¿no? Porque en sí, como mencionaban los compañeros, existen como miedos, existen como amenazas, no solo por parte del Estado, sino también por parte de los mineros, como en agredir, en violentar contra nuestras vidas. Entonces, han habido como miedos, pero finalmente he hecho como trabajos comunitarios, como todo el proceso, las tomas de decisiones en asamblea, donde hemos como ido involucrando a las personas. También como nosotros como líderes hemos estado ahí pendiente de la comunidad, de cómo se van organizando también, de cómo podemos nosotros apoyar en la organización, digamos, para el fortalecimiento de la autonomía de la comunidad mismo. Hemos estado como muy cercanos como a la medicina mismo, a la medicina ancestral, y un poco contando, reviviendo la historia mismo desde el territorio. Entonces fue ahí donde como surge la participación de los niños. Por ejemplo, ahora en estos últimos meses, la comunidad decidió como crear un semillero de guardias, ¿no? La comunidad Sinangue Cofán tiene como, en este caso, como una guardia indígena que está encargado de la protección del territorio. Ahora, como para involucrar a más personas, para involucrar, viendo que los niños también tienen como ese deseo de ser parte de este proceso, la comunidad decidió crear como este semillero de guardia. Quienes están como los niños aprendiendo de los mayores, de la historia mismo, de las luchas, de cómo van llevando un poco, como ir como explorando parte del proceso mismo, la utilización de las herramientas, un poco más como ya irse empapando de este proceso, ¿no? Y lo mismo la voz de las mujeres, ¿no? La voz de las mujeres, de los abuelos, de las abuelas fue importante porque la voz más fuerte aquí es como de la experiencia de los abuelos. Nosotros como jóvenes sabemos lo que es nuestra vida, experimentamos lo que es vivir en territorio, lo que es como nuestra vida conectado con la selva, pero nuestros mayores tienen mucho más conocimiento, mucho más experiencia del por qué estamos como ahora mismo enfrentándonos para defender estos territorios. Entonces, con mayor razón, la voz de ellos es como lo más fuerte y hemos como dado también prioridad para que ellos puedan como participar, ellos puedan dirigir la comunidad y nosotros con el permiso de ellos poder como llevar este proceso más adelante, ¿no? Y los niños, como dije, eso surge como un sueño por parte de ellos, las mujeres también, y van participando entre la guardia, mujeres también. Entonces, como hay como ese involucramiento y finalmente todo surge desde la unidad de la comunidad, desde ese sueño grande de decir, nosotros queremos defender el territorio. ¿Por qué razón? Porque el territorio es nuestra vida, como decían los compañeros. El rato que los territorios indígenas llegan a desaparecerse, pues los indígenas, los cofanes, vamos a llegar a desaparecer también. Y si los cofanes llegamos a desaparecer, pues el territorio nuestro también va a como llegar a desaparecer también. Nosotros, los cofanes, tenemos una relación muy estrecha con nuestro territorio, porque nuestro territorio es lo más sagrado y ahí está la medicina, la ciencia cofán, y nosotros basándonos a eso también como acompañamos a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros abuelos para que este proceso sea exitoso, y así fue. Y eso es como parte de lo que puedo compartir y muchas gracias.
Muchas gracias, Alex. Algo que siempre nos llevamos de la lucha de Sinangue es eso, justamente lo que mencionas, ¿no? La unidad y cómo cada miembro de la comunidad ha tenido un rol protagónico en esta lucha. Y algo interesante también es este semillero de guardias, ¿no? Y específicamente la guardia constituida en Sinangue, cómo está trayendo también la participación de mujeres. Me gustaría pasarle la palabra también a Adriano. Adriano, la particularidad de la tierra indígena caripuna es que está conformada por 60 personas y ahí hay una inspiración muy fuerte del lado de la matriarca, ¿no? Que es Caticá Caripuna. Entonces nos gustaría, Adriano, que nos comentes un poco sobre cómo es que se han involucrado los diferentes actores y perfiles del territorio caripuna en este trabajo de defensa territorial y qué aportes ha tenido. No sé, Adriano, si estás conectado. Ahora, ahí está. Então, a nossa estratégia vem desde muito tempo, né? Como bem a Eliana disse, que o Caripuna hoje tem uma redução muito... Só um momentinho, deu um problema técnico aqui no meus... Então, como bem estamos dizendo, né, voltando aqui, o Caripuna tem uma estratégia muito significativa, eu considero, porque a minha mãe e o meu tio Aripan Caripuna, Caticá Caripuna e Aripan Caripuna, são dois irmãos, né? Eles são os anciões da aldeia. Então, eles têm experiência de guerrilha, né? Ou seja, essa guerrilha de estratégia. Então, essas estratégias, ela tem nos ajudado muito para o enfrentamento do inimigo atual, que são esses invasores, né? E a gente vem com essa estratégia desde muito tempo, protegendo a nossa floresta, porque a nossa floresta é a nossa mãe e dela nós precisamos tirar o nosso alimento. Quando eu digo tirar o nosso alimento, não é só a questão da caça tradicional, mas é sim das nossas frutas tradicionais que ali existem, que hoje estão ameaçadas, inclusive as nossas caças tradicionais e a nossa pesca tradicionais também está ameaçado, né? Está existindo escassez de caça e escassez de frutas, porque os madeireiros e os garimpeiros, os invasores destruíram muito dessas plantas tradicionais, nossas frutas tradicionais, e os nossos rios hoje ela está contaminado. Os peixes, como havia no passado muitos peixes, hoje não tem mais muito peixe, está tendo uma escassez. E o atual governo vem se dizendo, mentindo na verdade para o mundo, inclusive para algumas pessoas que acreditam nessa mentira, que está havendo várias operações prendendo isso, tirando os invasores das unidades de conservações da terra indígena. Nós sabemos que isso é uma maquiagem, né? É uma mentira, porque, na verdade, os territórios indígenas ainda continuam sendo ameaçados, continuam tendo invasores de madeireiro, de garimpeiros nos territórios indígenas. Então, essa fala que ele vem se dizendo na rede nacional é uma pura mentira. Eu quero que todos ouçam que estão aí do outro lado, nos assistindo através do YouTube, que o governo brasileiro mente. O governo atual, eles são um genocida, eles são assassinos, negaram vacina para os povos indígenas, estão acabando com a nossa floresta, acabando com o nosso rio, né? Acabando com a floresta, que a floresta é bom para todo mundo, não só para o brasileiro, não só para os povos, e sim para todo o mundo, até mesmo para aquelas pessoas que são contra a luta dos povos indígenas e a luta dos caripunos. Mas nós vamos continuar defendendo a nossa floresta, a nossa mãe. E a estratégia que nós temos é sempre de ir com muita cautela, de denunciar essa atrocidade, esse crime que está acontecendo contra os caripunos. Mas a estratégia parte-se
da minha mãe, Catica Caripuna, que é a matriarca, e também do meu tio Caripuna, porque eles têm, ou Aripan Caripuna, porque eles têm muita experiência, né, de estratégia, de selva, e também até mesmo das medicinas tradicionais e dos ensinamentos. Então, as estratégias vêm a partir dela. Mas a minha mãe, eu considero ela a mais guerreira, porque ela viu os parentes no passado, no tempo do contato, em 1978, os pessoal morrendo por conta de gripe, coqueluche, sarampo e outras doenças, e ela sobreviveu e resistiu tudo isso. Depois veio a questão da inundações sobre as hidrelétricas, viu nosso território sendo alagado. Depois viu a questão do desmatamento e o fogo que teve recentemente no entorno da terra indígena. Para mim, ela é mais guerreira. Então, ela é mais forte do que eu. Eu só venho contribuindo com o que ela me ensina para poder continuar a luta. Ela tem 64 anos, hoje, ainda é muito forte, e ela dá esse ensinamento para continuar lutando, porque ela resistiu tudo isso. 1978, 2014, 2019, 2020, 2021, são todos, esse tempo todo, ela vem resistindo e aguentando tudo isso. Então, ela é mais guerreira do que eu só estou seguindo o ensinamento dela nas estratégias de luta. Muchas gracias, Adriano, por traer a través de tu voz la experiencia de ella, ¿no? Creo que es sumamente rico poder detenernos a ver cuál ha sido todos estos hitos que ella ha enfrentado, ¿no? Y cómo es justamente ese camino de resistencia el que inspira las acciones actuales de la Tei Caripuna, de los líderes y lideresas. Y algo bien importante de lo que mencionas, ¿no? O sea, las amenazas continúan y ustedes como Tei Caripuna, y creo que todas las personas que están aquí representando estos territorios son conscientes y todos somos conscientes de que se tiene que continuar alerta, ¿no? Y en este sentido, la participación de todas las personas de la comunidad es fundamental. Ahí me gustaría pasarle la palabra a Sara. Sara, ¿nos puedes contar brevemente también un poco sobre la experiencia del involucramiento de estos actores en la resistencia en PAE? Sim. Bom, uma coisa que é comum, né, que a gente ouviu aí nas falas do Alex e do Adriano, e esse entendimento é comum na Amazônia, né? Não tem como manter a floresta em pé sem proteger os povos da floresta. Então, proteger os territórios desses povos é fundamental para garantir que a floresta seja preservada. E esse entendimento é o que move, é o que motiva as comunidades, as pessoas desses territórios a se mobilizarem, né, em proteção do seu território, porque estão defendendo nada mais do que a sua própria casa, do que o seu lar, do que a sua vida, né? Então, esse sentimento principal que consegue mobilizar as pessoas. E nesse sentido, a gente conseguiu aqui no Pai Lago Grande realmente articular processos que já estavam em curso, né? Já historicamente sendo desenvolvidos no território, processos aí liderados por organizações locais, como a FEAGLE, que é a federação que gerencia o território, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, as pastorais sociais da Diocese de Santarém, os coletivos de mulheres e da juventude. Então, esse é um território que historicamente é um território de luta, não é? Nós não inventamos a roda e nem chegamos trazendo a novidade. Esse é um território de luta pujante historicamente. E esse processo da história foi um dos elementos centrais, por exemplo, para envolver os jovens, não é? No processo de formação com as juventudes, com as lideranças jovens, o mergulho na história, o reconhecimento de que esse território do Pai Lago Grande é um território de foco da resistência cabana, que foi o único movimento popular em que o povo conseguiu assumir o poder na época do Brasil colônia. Essa história mobilizou os jovens a resgatarem esse processo de luta, né? E se sentirem, terem a sua autoestima revigorada, e passaram a se chamar, então, a partir de agora, nós somos os novos cabanos. E esse processo da juventude, então, desencadeou que os próprios e as próprias jovens conseguiram mobilizar internamente outros
outras pessoas, como as mulheres, não é? Como professores, como educadores e comunicadores locais. Então, a juventude é, sem dúvida, um dos atores principais que assumiram o protagonismo desse processo quando mergulharam na sua própria história, se reconheceram como, não como clientes, não é? Ou como objeto a ser estudado, mas como sujeitos protagonistas da sua história. Então, esse mergulho na trajetória, né, revivendo tudo isso, foi fundamental para esse engajamento das juventudes. Gracias, Sara. Algo que es bien interesante de lo que mencionas y que lo mencionaste al inicio también es como la descolonización de los conocimientos, ¿no? De que cada uno de estos actores consiga crear sus propios procesos, su propia narrativa. Y en este sentido, Renato, yo creo que también tiene muchos elementos comunes con el caso Puinamut, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este involucramiento de actores que se ha dado en este caso. Sí, bueno, como les había señalado antes, en esta zona al norte de la selva peruana, casi en la frontera con Ecuador exactamente, existen 50 años de actividad petrolera, 50 años de derrames petroleros, 50 años de afectaciones a la salud, 50 años de las chacras dañadas por los derrames, pero también por las canteras que se hacen, por las carreteras que se abren, por todo el desplazamiento de la infraestructura petrolera que se genera en estos territorios indígenas. Entonces son 50 años que abarcan aproximadamente 3 generaciones de personas en los territorios. Son mucho tiempo en donde inclusive ahora mismo podemos decir de que existen hijos de esta época. Muchos de los dirigentes y autoridades comunales actuales han crecido en el contexto de la actividad petrolera y solo tienen referencias por sus abuelos, sus abuelas, o sus madres y sus padres de cómo era antes la situación. Entonces tenemos ahí un marco temporal que permite en estos momentos tener una serie de actores involucrados, tanto a nivel de abuelos y abuelas, o sabios y sabias, que conocen cómo era la situación antes, y son la referente inmediata para mantener la memoria y los conocimientos tradicionales, los valores y la importancia de las plantas tradicionales, de la dieta tradicional. Y tenemos una serie de jóvenes y adultos que han crecido en esta contradicción, en este problema, en esta lucha. Entonces es interesante cómo se congrega un tiempo en donde conviven estas dos experiencias y hay una fuerte solidez, hay una fuerte banco de conocimientos de lo que ha sido el pasado y lo que es este problema, ¿no? En este contexto, las mujeres, por ejemplo, cobran un rol muy importante porque en la medida de esta progresión temporal, ellas han ido asumiendo liderazgos, ¿no? Y pasan no solamente de ser autoridades en sus comunidades, como secretarías de la mujer, sino realmente líderes de sus comunidades, autoridades de toda la comunidad, pero también asumir cargos dirigenciales en las federaciones, luego asumir capacitaciones técnicas y formar parte del equipo de monitores y monitoras ambientales que van a registrar los derrames de petróleo. Y en este marco de desarrollo de las capacidades de las mujeres y también de los hombres, hay adultos, hay jóvenes, y hay una convivencia en estos momentos interesante, ¿no? Porque en las reuniones que se tienen con las empresas petroleras, en las reuniones que se tienen con el Estado, tenemos una variedad de actores. Están los sabios y sabias, los ancianos y ancianas, que cuentan cómo era antes y le marcan un estándar orientado de que tiene que estar el territorio como estaba antes, tiene que ser curado y sanado. Existen una serie de autoridades y dirigentes que dicen y testimonian de que ellos no han podido conocer cómo era antes su tierra, y que solo han escuchado por voz de sus parientes cómo era. Y es un testimonio muy fuerte no haber crecido con ese mensaje que te dice tu mamá o tu papá de cómo era antes. Es como que se les ha extirpado una experiencia que ellos tenían legítimamente el derecho de vivir y de continuar. Entonces ellos sienten que les han arrancado una historia posible y un futuro bueno.
Y existe además una juventud que con las tecnologías que tenemos ahora, con la capacidad de acceso que tienen ahora a conocimientos, porque muchos de estos jóvenes han tenido formación escolar también, tienen la posibilidad y representan el futuro para estas comunidades, en la medida que están vinculados a su lucha, pero que tienen nuevos conocimientos y posibilidades de acceder a educación, a formación tecnológica, a capacitación y a federaciones consolidadas, que era algo que no existía hace 20 o 30 años también. En esta zona, las organizaciones se han formado a partir de los 90. Entonces, tenemos además una experiencia de federaciones que acompañan el crecimiento de jóvenes, hombres y mujeres, y estos jóvenes ven cómo se lucha también. Entonces, en términos de temporalidad, de edades, es interesante cómo se ha generado toda una transformación en estos tres segmentos que señaló: un momento de cómo era antes el territorio, un momento de crecer en la contradicción y el problema de la actividad petrolera, y luego unos jóvenes, hombres y mujeres, que crecen con el problema, pero crecen acompañados de la lucha que tienen las federaciones desde hace 20 años o más. Entonces es una experiencia distinta, es una generación sobre la cual se depositan importantes apuestas de vida, ¿no? Esta multiplicidad de voces, cuando se sientan frente al Estado, cuando se sientan frente a las autoridades petroleras, cobran una serie de interpelaciones, demandas y alcances y visiones sumamente ricas, múltiples, ¿no? Que hace ver la experiencia de la vida como algo, como en todos sus matices, en todos sus dramas y en todas sus fuerzas también, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es importante señalar este abanico de edades fuertes, consolidadas, con una experiencia múltiple, pero en una sintonía hacia el futuro y el desarrollo y el fortalecimiento de su lucha, y de otro lado, cómo con el paso del tiempo, con la lucha también que tienen las mujeres dentro de sus procesos propios para tener más protagonismo y para que se respeten sus espacios y vocerías, han ido ganando también protagonismos y distintos liderazgos, no solo en sus comunidades, no solo en sus casas, sino también a nivel de federación indígena, a nivel de componentes técnicos, y yo diría además a nivel de voz y presencia frente a la autoridad pública. La palabra de las mujeres frente al Estado, frente a los ministros, por ejemplo, altas autoridades del Estado, es muy fortalecedor, es muy intenso ver cómo las mujeres increpan a las autoridades con esa fuerza que muchas veces no tienen los hombres, con una historia y una legitimidad y una visión propia de los problemas de las comunidades que muchas veces no tienen los hombres, y cómo se complementan cuando hablan frente a esas altas autoridades, ¿no? Frente a ministros, frente a incluso primeros ministros, congresistas. Ellas asumen un protagonismo tal y saben llegar, como dicen las autoridades muchas veces, directo al corazón, ¿no? Van como una flecha directo y zamaquean a la autoridad, y en ese sentido es sumamente importante ese nivel protagónico complementario, ¿no? Ese nivel protagónico en donde realmente se ve una integralidad de problemas, pero una integralidad de visiones también. Eso. Súper buena reflexión, Renato, eso que mencionas al final, ¿no? De complementariedad, o sea, cómo es que las voces de las mujeres, de los hombres, los niños, los jóvenes y también los ancianos, ¿no? O sea, ancianos y ancianas que, por lo que ustedes relatan, también hay un diálogo fuerte intergeneracionalmente, ¿no? Donde no solo se busca inspirar a raíz de las historias pasadas, sino también buscar soluciones, ¿no? Entonces, y muchas de estas soluciones se encuentran justamente en la unión intracomunitaria, ¿no? Entonces, yo quería ya ir pasando a la parte final de este intercambio, de estas reflexiones, y me gustaría primero preguntarles, ¿no? ¿Cuáles consideran que es en este proceso de resistencia en el que se encuentran ahorita y que narran esos estudios de caso específicamente, cuál es un legado que quieren rescatar? Y ese legado les pido que sí, en un minutito lo transmitan. ¿Cuál es ese legado que ustedes rescatan que todo este proceso deja para otros pueblos o para los propios pueblos con los que está trabajando actualmente su organización?
Y ahí le paso la palabra a Sara. É uma honra poder começar, né, com essa pergunta tão instigadora. Mas vamos lá. Então, acho que de tudo, né? Assim, tem muita coisa boa a ser compartilhada, mas uma coisa que para mim é central nisso é que a resistência ela nunca vai se dar numa ilha. Então, a articulação nas várias escalas, né? A articulação mesmo nas instâncias locais, regional, nacional e global, como nós estamos fazendo nesse processo do projeto TOA, não é? É fundamental. Nossos processos de luta e resistência, por mais potentes e fortes que eles possam ser, eles nunca vão ter sucesso e ser vitoriosos de maneira prolongada, perene, se eles não tiverem articulados com outros processos que se desenvolvem no âmbito local, regional, nacional e global. Então, para mim, um dos principais legados dessa iniciativa, da experiência do Projeto TOA, nesses diversos territórios em que a gente está atuando, no Brasil, no Peru e no Equador, esse exemplo, essa experiência da ação articulada. Para mim, isso é bem significativo, não é? Sozinhos a gente pode ir até mais rápido, mas juntos e juntas a gente pode ir bem mais longe. Muchísimas gracias, Sara. Adriano, cuéntanos, ¿cuál es desde tu percepción ese legado principal que deja este camino de resistencia? Bom, o legado que eu deixarei será para os meus futuros, ou seja, o futuro das crianças dos caripunas. Esse é o legado que eu tenho que deixar como indígena. Como eu havia dito, que nós, caripunas, somos um povo aguerrilhado, né? Já estamos superando essas atrocidades desde sempre, e hoje é uma das mais piores por conta desse atual cenário nacional que está acontecendo no Brasil. A minha luta ficará como lembrança, e também, até desde já, os jovens já me agradecem, estão aprendendo como lidar com esse tipo de criminosos através da denúncia. O legado é que eu quero deixar os territórios, os rios, florestas, as caças tradicionais, as frutas e a mãe terra para eles. Esse é o legado que eu quero deixar para os meus futuros e para minhas futuras gerações, que são os jovens e adolescentes, que nós damos o nome de curumim, crianças, né? Que eles tenham esse legado e tenham isso como uma boa lembrança, e que não deixamos o nosso território ser roubado por esses criminosos que se diz querem ser dono dessas nossas terras, né? Que essa terra é dos povos indígenas caripunos e não deles, né? E o Estado brasileiro deve muito para os povos indígenas e para o caripuna. Este é o legado que eu quero deixar, com rio limpo, floresta em pé, ar puro, e que eles tenham o privilégio de ir na lagoa, pegar um peixe saudável, de tomar água limpa e colher frutas sem agrotóxico, sem nenhuma contaminação. Esse é o legado que eu quero deixar para a futura geração dos caripuna, que são as crianças e adolescentes que estão me acompanhando nessa luta. Ou seja, por enquanto eles não estão me ajudando porque eles são crianças, mas eles mandam energia positiva para que dê tudo certo e que nós possamos vencer essa luta tão cansado, tão arduamente contra esses criminosos que estão no poderes hoje. Muchas gracias, Adriano. Y yo me permito sumar que ese es un legado no solo para los niños y niñas caripunas, sino para muchos niños y niñas que no son caripuna, pero que están habitando este continente y esta tierra. Gracias por eso. Y le paso la voz también a Alex. Alex, cuéntanos ese legado. Bueno, muchas gracias, Eliana, Adriano, a todos los que están, a todos los panelistas que están compartiéndonos sus experiencias. Bueno, el mayor legado yo creo que aquí es como
dejar como sembrado ese sueño, ese camino que ya estamos como construyendo, ¿no? Un camino lleno de experiencia, un camino lleno de estrategias, un camino lleno de sueños que los jóvenes pueden empezar como a despertarse por medio de este camino, ¿no? Por medio de este proceso. Y también como que sea como que este es un legado también como nuestros abuelos nos dejaron a nosotros, nos enseñaron a cuidar el territorio, pero ahora nosotros como líderes dejamos como este legado a la juventud de cómo deberíamos como cuidar el territorio que es parte de nuestra vida, entendiendo que ahora ya no es como antes, como yo personalmente pensaba antes, que el Estado era quien garantizaba nuestros derechos, era el Estado quien protegía nuestra selva, quien nos protegía a nosotros y quien nos ayudaba a proteger, pero cuando en realidad no es así. Entonces, es el mejor camino para defender nuestros derechos es la resistencia mediante todas estas estrategias que hemos llevado. Entonces yo creo que ese es el mejor legado que nosotros podemos dejar, ya un camino abierto por donde los jóvenes pueden ir explorando, conociendo y como generando curiosidades para poder como buscar caminos como que puedan ser enfocados a la defensa de nuestros derechos. Y todo esto parte desde el compartir de las experiencias mismos, desde conocer, desde ir aprendiendo de otros procesos de lucha, así tal como estamos haciendo mediante estos espacios también. Y creo que la comunidad de aprendizaje pues nos lleva a eso, ¿no? A unir todas estas fuerzas, toda esta experiencia para que los demás jóvenes y personas y comunidades puedan seguir y puedan como defenderse, porque defenderse a sí mismo en las comunidades, porque el Estado no está para defendernos. Gracias, Alex. Y justo vamos a pasar en un minuto después de lo que comparta Renato a justamente la importancia de este compartir de experiencias con Tabea y Oli como punto final de esa reflexión. Pero antes queríamos escuchar, Renato, cuál es desde tu percepción y desde la percepción de Puinamú de este legado, de todo este proceso de diálogo con el Estado y específicamente la experiencia Puinamú. Sí, bueno, yo siento que lo que dice Sara, Alex, Adriano son parte de los mismos legados, son procesos importantes, ¿no? Y sentimos que por ahí estamos compartiendo. Seguramente algo que voy a decir, y probablemente también lo sientan así compañeros y compañeras, es este tema de la unidad. Creo que sabemos de que el fortalecimiento de la unidad de nuestras organizaciones, de nuestras comunidades, hace que hagamos realmente, que podamos asumir estos desafíos, ¿no? Estos retos, estos problemas. Y principalmente señalar de que tal vez acompañado de la unidad es la unidad, pero también para demostrar de que no hay problema o enemigo tan grande como para no enfrentarlo y no encontrar salidas, ¿no? Nosotros, en el caso de Puinamú, se asumían 40 años de daños petroleros. Ahora se está haciendo un proceso de consulta previa que va a abrir por 30 años más la actividad, y sin embargo los pueblos organizados y fuertes en su organización son capaces de enfrentar estos problemas. Son problemas muy grandes, como hemos dicho durante todas las exposiciones, el cambio climático en el contexto general, la deforestación, la muerte y el asesinato de defensores y defensoras. Todos estos problemas justamente son grandes, pero los pueblos indígenas organizados y fuertes son capaces de enfrentar y encontrar salidas y estrategias justamente para luchar contra esto, generar estrategias para enfrentarlos de diversa manera, y además fortalecerse y asegurar un futuro más propio, ¿no? Un futuro realmente en donde donde se tiene la capacidad de plantear la agenda propia, la visión de vida propia, para justamente los niños y niñas que se ha mencionado, ¿no? Entonces yo creo que la unidad y demostrar de que no hay problema ni enemigo tan grande que no se pueda enfrentar. Gracias, Renato. Y aquí quiero agradecer a Renato, Alex, Sara y Adriano por compartir sus opiniones, sus reflexiones con todos, con toda la audiencia. Y quisiera justo coger esto que dice Renato, ¿no? Sobre cómo la unión, la articulación y el aprendizaje justamente está ahí para inspirar
nuevas luchas, ¿no? Y que lo han mencionado todos nuestros panelistas en estos últimos minutos. Entonces me gustaría pasarle la palabra a Tabea, ¿no? Tabea, cuéntanos un poco desde la COICA, ¿no? ¿Cuál es la importancia que le están dando sobre todo a este aprendizaje y compartir de experiencias e intercambios? Muchas gracias. Para nosotros es muy importante fortalecer las capacidades de nuestra población, en este caso pueblos indígenas. Y es fundamental generar, desarrollar y facilitar espacios de formación. En este caso, la COICA tiene un programa de formación actualmente, lo cual se ha venido trabajando con los aliados. Hasta la actualidad, 6 cursos desde la gestión 2018 a 2022, gracias a los aliados que nos han apoyado en diferentes temas, en este caso de cambio climático, comunicación comunitaria, derecho. Todos estos cursos es importante para nosotros. Las temáticas es priorizada desde nuestras organizaciones, desde nuestras bases, desde nuestros territorios. También consideramos preparar a nuestros jóvenes, entre mujeres y varones, para que ellos puedan conocer sus derechos y puedan responder ante los espacios donde se encuentran, desde la comunidad, desde las organizaciones, de acuerdo a nuestra estructura orgánica. Y ellos pueden apoyar a sus bases. Y creemos que desde la formación, estos jóvenes, estas hermanas y hermanos indígenas, líderes, puedan responder frente a una circunstancia, en defensa propia de sus derechos. Y para nosotros, estos temas de formación debe haber seguimiento. Hasta la actualidad hemos formado jóvenes, pero aún falta, ¿no?, hacer seguimiento. ¿Qué es de estos jóvenes, que estos egresados de estos cursos que llevaron a través de la COICA, a través de otros, que han promovido, ¿no?, estos cursos de formación? ¿Qué es de ellos, ¿no? Si está realmente apoyando a su comunidad, ¿qué está faltando? También se ha evidenciado los cursos actualmente, cuando se dio la pandemia, inicialmente era presencial y luego se dio la pandemia, pero no nos hemos quedado ahí. Hemos también llevado a cabo a través de cursos virtuales y eso se ha emprendido últimamente, pero algunos hermanos, algunos jóvenes no tienen conectividad, no tienen internet. Buscar mecanismos como poder facilitarlos para que estos jóvenes que tienen interés de estudiar, pero tienen limitante por esta situación, no tiene conectividad. Entonces, buscar mecanismos de cómo poder hacerle llegar, ¿no?, dar oportunidad a este joven que sí quiere estudiar, que sí lo necesita, pero está en una comunidad en que no hay acceso de internet. Eso es también, nosotros hemos aprendido esto y buscar que próximas cursos de formación, buscar mecanismos de cómo dar oportunidad y buscar mecanismos de cómo poder que sea realmente efectiva los cursos dictadas, ¿no? Que sea ya también la práctica y puedan enseñar a la población, a sus comunidades, ¿no?, a otros hermanos que también quieren aprender. Muchas gracias, Eliana, por este espacio. Saludos. Muchísimas gracias a ti, Tabea, por brindarnos estas reflexiones desde la COICA en relación a la agenda de aprendizaje. Y Oli, cuéntanos entonces, ya para cerrar, ¿no?, este espacio de diálogo, algunas recomendaciones que puedas tener en esa línea de intercambio de experiencias sobre las estrategias de defensa. Eu acho que o projeto Todos Olhos na Amazônia mostra perfeitamente que todos nós envolvidos para resistir contra as ameaças para as pessoas físicas, para a mata, para a natureza, que nós todos somos, num lado, alunos que podem aprender da própria outra pessoa, e outro lado nós somos professoras que podem ensinar. E este projeto mostra perfeitamente, e a plataforma do projeto que vai ser lançado hoje mostra que já tem muitas respostas para problemas que existem, e a gente aprende que buscamos juntos
respostas para eles e mais simples, e como Sara já disse, juntos estamos mais fortes e podemos andar mais longe. E isso é, por mim, mais convite para todo mundo dar uma olhada nesta plataforma. São muitas informações pela própria experiência deste projeto nos 4 anos. Obviamente, a gente não tinha resposta para cada coisa que a gente estava enfrentando, mas mostra também que a situação única no Brasil, única no Peru, única no Equador, tem muitas coisas em comum. A experiência que Alex trouxe aqui pode ajudar no Brasil, ou a experiência que nós temos aqui no Brasil pode ajudar Renato no Peru. Eu acho isso, por mim, uma das legados do projeto, que não precisa sempre expertos, não precisa sempre pessoas externas. Nós que está enfrentando a resistência todos os dias somos expertos e podem aprender e podem ensinar. E isso, por mim, também uma das coisas mais importantes desse projeto, que quando a gente conecta entre a gente, a luta vai ser ainda duro, vai ser não necessariamente sempre mais simples, mas traga informações ou dicas como nós podemos abrir a luta contra as ameaças de morte, contra ameaças da natureza e o próprio futuro das pessoas, mais simples do que se a gente está caminhando sozinho. Seja uma organização grande como o Greenpeace ou uma organização pequena, não importa, juntos estamos mais capazes para resistir o que está acontecendo com a Amazônia. Obrigado. Gracias a ti, Oli, porque creo que has resumido muy bien justamente los objetivos que se tiene con tanto los estudios de caso como por la plataforma de aprendizaje. Entonces ahora tomo esa mirada para hacerles un rápido, mostrarles rápidamente la plataforma de aprendizaje. Justamente esta plataforma de aprendizaje tiene los objetivos de fomentar el aprendizaje colectivo, que justamente tiene que ver con poder intercambiar experiencias de lucha, y en distintos formatos. Entonces la plataforma de aprendizaje tiene este espacio de intercambio de conocimientos, donde se están compartiendo las comunidades de aprendizaje, los eventos en los que hay un intercambio de lecciones aprendidas, de herramientas, de estrategias. Hay espacios que también llaman a involucrarse en campañas que estén siendo ahorita realizadas o desarrolladas en Amazonía, los recursos de defensa territorial y de derechos, ¿no? Protocolos, publicaciones, también artículos, reportes, con un fuerte también componente de COVID-19, porque sabemos que es algo que está afectando a todas las comunidades y territorios actualmente del mundo. Y este repositorio tiene ese énfasis sobre defensa territorial, defensa de derechos en un contexto de COVID. Tenemos también noticias e historias, tenemos los videos, porque lo que hemos hecho con la plataforma es hacer una evaluación de las necesidades y las aspiraciones de las organizaciones socias y otras organizaciones aliadas de todos los ojos en la Amazonía. Entonces refleja y ha sido construida en base a esas necesidades. Una de las cosas más resaltantes era que se quería, más que texto, imágenes, la oralidad, ¿no? Que es tan fuerte en estas comunidades y territorios. Entonces tenemos videos sobre la Amazonía desde distintas perspectivas, tanto desde el monitoreo y mapeo territorial, campañas y comunicaciones, estrategias de litigio y toda esta gama de temáticas que vemos que son estrategias para la defensa. Y los estudios de caso, que justamente nos reúne ahora esta serie de estudios de caso para comentarles lo que han ido compartiendo las y los compañeros, ha sido en relación a los estudios de caso específico de Paelago Granji, el caso específico de Sinangüe, el de Puinamut y también en la tierra indígena Caripuna. Aquí ustedes van a encontrar un mapa interactivo que les va a permitir adentrarse a cada uno de esos territorios y las historias y estrategias planteadas. Y resume esas estrategias planteadas y cuáles han sido también los impactos y el legado que ha dejado cada lucha. Hay un video disponible, está también un artículo largo para quienes quieran leer con más detalle, hay un resumen también en carrusel para redes sociales, ¿no? Que es una infografía,
y entonces también una cronología de cuáles han sido los hitos a lo largo del tiempo. Entonces con esto justamente buscamos poder inspirar más acciones, poder también compartir, comparar, nutrirse de estas experiencias, y lo continuaremos haciendo. Esta plataforma de aprendizaje es una plataforma viva en el sentido de que se va a ir nutriendo de nuevas herramientas, recursos, productos de aprendizaje, y también hacemos extendemos nuestras felicitaciones a todas las organizaciones socias de TOA que han contribuido a este diseño y desarrollo, y es una plataforma también que invita a más organizaciones que no sean parte de TOA formalmente, pero que también estén buscando objetivos comunes, ¿no? Entonces ahora me gustaría, bueno, esta plataforma ya está en vivo, les vamos a compartir ahora por el chat respectivo la dirección web de la plataforma, y ahí pueden encontrar más detalles sobre todas las organizaciones, sobre cómo se ideó este proceso y principalmente los recursos. Y para cerrar me gustaría agradecer muchísimo a Renato, a Alex, Sara, a Adriano también, que ya se desconectó, a las organizaciones que representan, a las organizaciones aliadas, a Oliver, a Tabea, ¿no? A todas esas organizaciones que son diversas, que han contribuido a este lanzamiento, y dejarles también a ustedes como audiencia un trailer o una vista inicial de lo que van a encontrar en esta plataforma en relación a los estudios de caso. Entonces, con este trailer terminamos. Vamos a compartirlo aquí. Deforestación, tala, minería, extracción petrolera, invasiones, apropiación de tierras. Estas son algunas de las amenazas que atentan contra la supervivencia de la Amazonía y las comunidades indígenas y tradicionales que la llaman hogar. Ante estas amenazas, han sido los guardianes del bosque, quienes se han enfrentado a las grandes empresas extractivas y gobiernos de turno a través de estrategias basadas en organización comunitaria, monitoreo territorial, alianzas estratégicas, fortalecimiento de capacidades, incidencia política y campañas comunicacionales. En esta serie de estudios de caso, conoceremos sobre procesos de defensa territorial liderados por organizaciones indígenas y locales de la Amazonía del Brasil, Ecuador y Perú. Adéntrate en lo más profundo de la Amazonía en www.toamazonia.org y recorre sus caminos de resistencia. Muchísimas gracias a todas y a todos, y estamos en contacto. El próximo mes, en septiembre, vamos a hacer un lanzamiento progresivo, entonces el próximo mes lanzamos la sección de academia, así que invitadas e invitados todos a sumarse. Gracias. Suerte.